Esto es una tarea importante en el tema de la reforma electoral todavía que está pendiente y que deberíamos hoy día estar discutiendo como país y sobre todo del Congreso, normas, leyes que puedan llevar a afinar esta regulación y hacerla efectiva en la realidad de nuestro país. De lo contrario, va a acontecer lo que ya está prácticamente avisorado, que van a ser los mismos de siempre, y no tenemos una renovación de cuadros políticos. Vamos con Edgar Mancha, que es analista político de Puno, que es además docente principal de la Universidad del Altiplano. A él las gracias por estar esta mañana aquí en Hablemos Claro, y también está con nosotros Angélica Musayón, que es analista política del norte de Chiclayo, es además coordinadora de la Red de Poder de Mujer. ¿Cómo están? Muy buenos días a ustedes. Gracias por estar esta mañana aquí en Exitosa, en Hablemos Claro. Muy buenos días, Jesús. Muchísimas gracias a ti y a todo tu equipo de producción por esta oportunidad. Permíteme prestarte el saludo del norte del país por este día tan especial, la labor tan importante que cumplen periodistas como tú y diversos comunicadores, hombres y mujeres que nos vienen informando siempre para poder tener una mejor percepción de lo que acontece en la realidad y sobre todo tomar las decisiones adecuadas. Saludo también a mi colega Edgar y a toda tu teleaudiencia. Bien, Edgar, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, don Jesús Verde. Un saludo cordial para todos los oyentes de Radio Exitosa y hasta donde llega pues las potentes ondas de esta radioemisora desde la capital de la República. De igual manera, un abrazo a la distancia a mi compañera Angélica y desearles un feliz día del periodista. Efectivamente, pues la prensa cumple un rol muy importante en nuestro país, sobre todo de informar con objetividad acerca de la situación que atraviesa nuestro país en los diferentes contextos político, económico, social. Feliz día del periodista, mi estimado Jesús. Bien, muchas gracias. Habrán escuchado ustedes mi reflexión inicial, ¿no? Que más que un día de celebración, es un día obviamente para poder hacer un análisis de cuál ha sido el papel de la prensa en estos últimos meses. No tenemos un gobierno muy amigable con los medios de comunicación. Y eso básicamente pasa porque no les gusta, no solamente a este gobierno, sino a todos los que se han presentado antes, ¿no? El hecho de que la prensa fiscalice sus acciones. Que eso finalmente es lo que nos toca a nosotros. O sea, hay que hacer, ¿no? Esta reflexión también, y esto es válido porque, claro, o sea, no es correcto tampoco para tomar posesión determinada. Hay quien dice que algunos periodistas se fajan por el país. Bueno, no tendría por qué ser así. O sea, el periodista básicamente lo que hace es abrir la discusión para que todas las voces autorizadas puedan tomar, puedan darnos sus versiones y luego ya la población pueda tomar sus propias decisiones. Pero eso lo vamos a dejar ahí. Los hemos convocado porque creo que es importante que el país los escuche, sobre todo en un momento tan importante como es este 2 de octubre, sobre todo por la configuración que se va a dar en determinadas zonas del país. Aquí nosotros desde mañana vamos a iniciar una programación especial basada en macroregiones, tanto la norte como la sur. Y creo que vamos a ver algunos fenómenos interesantes, ¿no? Por ejemplo, en el norte se habla, Angélica, de que podría presentarse nuevamente una hegemonía de determinados partidos políticos, dejando de lado, por ejemplo, el tema de los movimientos regionales. Y no sé si esto sea correcto, para empezar contigo. Sí, Jesús, muy acertado el comentario. Precisamente vemos pues que los partidos de siempre, que no solamente ahora cuentan con dinero público, con presupuesto del Estado para realizar sus acciones, sino también que vienen inyectando un presupuesto importante en el desarrollo de estas campañas y que nos lleva hasta sospechar que estos dineros tienen origen ilícito, del lavado de activos, del narcotráfico, porque pese a las regulaciones que se han dado en nuestro país para el financiamiento de las campañas, aún subsisten financiamientos millonarios de manera soterrada, irregular, que no ha sido posible controlarlo por los organismos competentes. Y en ese sentido, esto también hace difícil que lideresas más locales no puedan acceder a estos puestos de representación y a esta participación política, porque precisamente es imposible competir con los niveles de inversión
económica que estamos viendo, y eso probablemente una vez más nos va a llevar a que sean los mismos de siempre, los mismos partidos de siempre, que sigan gobernando nuestra región, nuestros municipios provinciales y distritales. Esto es una tarea importante en el tema de la reforma electoral todavía que está pendiente y que deberíamos hoy día estar discutiendo como país y sobre todo del Congreso, normas, leyes que puedan llevar a afinar esta regulación y hacerla efectiva en la realidad de nuestro país. De lo contrario, va a acontecer lo que ya está prácticamente avisorado, que van a ser los mismos de siempre. Y no tenemos una renovación de cuadros políticos. Hoy día escuchamos a la población que dice vamos a elegir al menos corrupto, porque todos son corruptos. Hay un desaliento, una desesperanza, una apatía para ir el día de mañana a las urnas, porque no hay un menú electoral, los perfiles de los candidatos prácticamente son de lo mismo de siempre, que no nos garantizan una lucha contra la corrupción. Bien, entonces voy sacando algunas conclusiones de lo que va a pasar en el norte, que es más dinero que política. Exactamente. Bien. Exactamente, y lamentamos que esto se siga realizando y siga aconteciendo, las mismas prácticas de los políticos de siempre, que compiten deslealmente. No hay una competencia de planes, de propuestas, de perfiles, de liderazgo, que debería ser lo adecuado, ¿no? ¿Quién tiene el mejor perfil, la mayor y mejor trayectoria? ¿Quién tiene la mayor formación, la capacidad de la gestión pública? Lamentablemente eso no lo tenemos. Y sumado a esto, hemos tenido pues un jurado electoral que probablemente por el cambio de las normas que se han dado en nuestro país recientemente, a una semana de las elecciones no hemos tenido candidatos definidos de quienes estarían ya postulando. Todavía se estaban resolviendo apelaciones y tachas que hasta una semana antes pues la población no sabía con quiénes podía contar en esta contienda electoral, y analizarlos exhaustivamente, investigar a cada uno de ellos, informarse mejor de la trayectoria y de las propuestas de cada candidato. Lamentablemente las leyes o el organismo electoral, el Jurado Nacional de Elecciones, no ha cumplido un rol pues que nos permita hoy día tener las mejores condiciones para asegurar un recambio de estas autoridades, que sobre todo en el norte, Jesús, y en Lambayeque, pues tenemos un antecedente de hace más de una década de tener alcaldes en la cárcel. El mismo gobernador regional actual de Lambayeque acaba de salir de una prisión domiciliaria, y lamentamos porque es en este espacio político, pues, de decisión política, donde se decide la salud, la educación, el desarrollo de las regiones y de nuestros distritos y provincias. Acá la capital de la amistad de Chiclayo está pues destruida. Uno está por el centro de Chiclayo y parece que se hubo bombardeada esta hermosa ciudad, que lamentablemente de todas las ciudades del norte es la más afectada por las malas gestiones de los políticos y de los que dirigen los gobiernos subnacionales y regionales. Bueno, es interesante lo que pasa en el norte, ¿no? Que además tiene ciudades que son sustanciales para la economía del país. Además, la zona norte del Perú en estos momentos, y seguramente aquí en Lima no lo notamos, pero está viviendo una ola delincuencial terrible. Estoy contando cada día más muertos a causa del sicariato y la presencia de no solamente el crimen organizado local, sino también el internacional, porque es la zona por donde ingresa, por ejemplo, la mayor cantidad de inmigrantes y donde no se hace la correcta revisión, ¿no?, de quienes pasan por la zona de frontera. Pero eso vamos a ver en unos minutos. Vamos ahora sí conversar con Edgar, que seguramente tiene una lectura de lo que va a pasar en el sur. ¿Qué es lo que podríamos tener como resultado el día de mañana en estas elecciones, Edgar? Mira, estimado Jesús, estuve escuchando atentamente la opinión de Angélica. Bueno, concuerdo en algunos aspectos, sobre todo en el tema de esta coyuntura electoral. Creo que ha faltado hacer reformas profundas en el tema de las elecciones, en el tema de los partidos políticos. Y en ese aspecto creo que no se ha avanzado mucho desde el Congreso de la República. Ahora, quizás hay otra figura un tanto contraria a lo que sucede en la zona norte del país. Aquí en la zona sur, sobre todo en la región de Puno, hay más la presencia de movimientos regionales. Los partidos políticos nacionales como que
tienen una presencia mínima, por no decir que no hay esa presencia. Entonces, aquí se define sobre todo, pues, desde ese punto de vista, me parece más por ese hartazgo con los partidos políticos tradicionales y por esa respuesta también ante el tema del centralismo limeño. Entonces también hay algunos aspectos en los cuales, en el tema, por ejemplo, del financiamiento de los partidos políticos, aquí no tienen pues los movimientos regionales, ¿no? Pero hay otro aspecto que también podemos tomar en cuenta, el tema de los recursos económicos que realmente pues se invierte en esta campaña electoral. Se nota a las claras pues una tendencia de que hay financiamiento a ciertos movimientos o a ciertos partidos o a ciertos candidatos, razón por la cual se ha notado en esta coyuntura una cantidad gigantesca de publicidad, pintas, banderas, afiches, etcétera, etcétera, movilización de personas. Entonces, me parece que se ha tomado el hecho de tomar en cuenta la política como una actividad para poderse servir y no servir a la población. Ese es el otro aspecto que se ve en esta coyuntura. Yo creo, por eso, reitero que se necesita todavía hacer reformas en el tema de elecciones, en el tema de partidos políticos. Esas reformas que se habían planteado y que lamentablemente este Congreso no lo ha tomado en cuenta, ha retrocedido en algunos aspectos. Eso da pie todavía a que se tenga en cuenta una campaña electoral, que le digo, totalmente desigual, mientras hay un grupo de postulantes que cuentan con ingentes recursos económicos para desplegar publicidad, pero hay otro sector también de candidatos que no cuentan con esos recursos, tal vez por esta situación de que en algunos casos, aquí en la región de Puno y en la zona sur, también pues hay encuestadoras regionales que me parece que tienen también pues autorización o no tienen autorización del Jurado Nacional de Elecciones, que publican semanalmente en diarios de circulación regional, avisos pagados. Le comento, ¿no? Tal o cual encuestadora. Hay a veces en algunos de estos diarios de circulación regional que salen 2, 3, 4, 5 encuestadoras al mismo tiempo. En una encuestadora A, el candidato X está en el segundo lugar. En otra encuestadora, ese candidato que está en el segundo está en el octavo, o bien ni siquiera está entre otros, ¿no? Entonces, realmente ahí también ha faltado el tema de fiscalización por parte de los entes que deben velar en este tema electoral. Por ejemplo, el jurado electoral especial o también la OMPE. Pero no se ha visto pues ese trabajo. Impunemente se ha publicado encuestas, yo le comento, a la semana. Y los que conocemos algo de investigación, sabemos que el recojo de datos para poder encuestar, como lo llaman estas supuestas empresas, no es fácil, o sea, desplegar. Inclusive, en algunos casos, aquí se ha notado que supuestamente habrían encuestado en los 110 distritos que tiene la región de Puno, lo cual realmente ha causado bastante malestar e indignación por parte de la población, porque lo único que buscaban era generar confusión o en todo caso también pues hacer de que la población esté distraída en estos temas de las encuestas, lejos de más bien de escuchar las propuestas, la hoja de vida de los candidatos. Entiendo perfectamente. Esto que ustedes señalan, hay una gran coincidencia respecto a cómo es que se está manejando la elección en función, obviamente, a menos propuestas y más dinero para poder hacer propaganda, ¿no? Y no estamos hablando solamente de la propaganda que le llega a la gente, esta que se pega en las calles, que se pone a través de carteles, sino también la propaganda digital. Yo los escucho a cada uno de ustedes hablar de los partidos políticos, pero ¿qué tanto podemos hablar de los electores? Porque creo que también habría que incidir un poco en eso, ¿no? La gente sigue votando de manera emocional, la gente sigue tomando decisiones en el momento mismo de ir a sufragar. Esto no debería ser así. Los medios de comunicación nos hemos preocupado, por ejemplo, para dar a conocer propuestas e ideas, para confrontar a los candidatos, para dar a conocer su hoja de vida, que es lo mínimo. ¿Cómo es el electorado, por ejemplo, en el norte, Angélica? Mira, realmente todo lo que ha acontecido en nuestro país en estos últimos meses, esta polarización política,
ha llevado a que el elector, el ciudadano, tenga una mayor apatía, un mayor desencanto de la política. Ha perdido la confianza total en los líderes y en los gestores políticos. Llegando al extremo que hemos escuchado en varios grupos de colectivos ciudadanos que dicen, si no fuera obligatoria la elección, el ir a votar, el ejercer el voto, no iríamos. Creo que, y optimistamente, escuchando estas y constatando estas percepciones, creo que iría el 10% de la población a votar si en Perú no fuera obligatorio. Y esto es lamentable, por un lado, si bien es cierto, hay una responsabilidad de los partidos políticos por el menú de candidatos que nos están ofreciendo, que realmente el menú es de malo hacia pésimo. Pero también hay una responsabilidad de los ciudadanos, pero esta responsabilidad de formarse, de ir creando conciencia ciudadana y sobre todo que habiendo pasado por una pandemia donde nos hemos dado cuenta de que la salud y las condiciones de enfrentar cualquier adversidad en la vida cotidiana de los ciudadanos se decide precisamente desde las alcaldías, desde la gobernación regional, desde los distintos puestos de decisión política. Entonces, hay, si bien es cierto, una mayor conciencia en esto, sin embargo, hace falta que se forme esa conciencia ciudadana, que se vaya estableciendo, para que ellos vayan estableciendo un mejor criterio al momento de votar. Pero eso también es una responsabilidad del Estado. Es importante que se cree a nivel del Estado un mecanismo que nos asegure que la población va a tener un espacio de formación, de sensibilización, para poder tener el mejor criterio al momento de decidir en la vida política de su ciudad, de su región. Es importante por un lado, y es necesario que el Estado invierta ya en formar a sus mejores administradores del Estado. En estos puestos que vamos a decidir mañana, 2 de octubre, ahí se decide la salud, la educación, el trabajo, el desarrollo de nuestros pueblos, que nos afecta directamente en la vida. Y ya, como lo vuelvo a señalar, la pandemia nos ha dado una clara demostración de que realmente una mala decisión nos puede llevar a perder la vida. Aquí en Lambayeque tuvimos un gobernador regional que no tenía las capacidades siquiera para interrelacionarse con el Ejecutivo Nacional. Y Lambayeque fue una de las regiones más afectadas con el número de vidas perdidas por la pandemia, y precisamente fue sin inoperancia, esas actitudes de falta de liderazgo, porque no solamente se requieren habilidades cognitivas, académicas, grados, títulos, sino también que el líder, el político, tenga habilidades blandas de negociación, de concertación, de diálogo, de convocatoria. Ese liderazgo político que hoy día lo vemos ausente en todo el ámbito nacional, y más todavía regional y local. No tenemos líderes políticos. Todos los que están hoy día en carrera electoral a nivel de las regiones, por lo menos en esta región, no tienen ese liderazgo. Se les va a elegir porque ya el partido los eligió, los designó para que sean candidatos, y porque no hay otra opción. Es lamentable que de los 7 candidatos que tenemos, por ejemplo, en la región Lambayeque a la gobernación regional, muchos de ellos tienen ya experiencia política y con logros ausentes en su gestión. Vienen de ser alcaldes, vienen de ser congresistas, y que la población sabe que no esperan nada de ellos. Entonces, es una responsabilidad también de los partidos políticos, pero ya es tiempo que el Estado se tome en serio cómo se van a establecer los mecanismos para que la población pueda tener una opción de elegir a los mejores ciudadanos con sus trayectorias más reconocidas, que nos permitan tener la claridad, el convencimiento de que realmente van a trabajar por las necesidades y las demandas de la región, y no que vayan a trabajar por el diezmo de las obras que les permiten recuperar sus inversiones en las campañas estas millonarias que estamos viendo, porque casi todos los candidatos van con esa expectativa, y es lamentable, ¿no?, de recuperar su inversión. Entonces necesitamos que el Estado se tome en serio. El Congreso, por ejemplo, debería estar discutiendo hoy día este tema, que nos presente esta coyuntura para que en las próximas elecciones nacionales no volvamos a lo mismo, que tengamos que elegir siempre entre el mal menor, entre, como decimos coloquialmente, entre el cáncer y el SIDA, y que siempre estemos eligiendo. Yo hoy lo que escucho es una expresión nueva entre los ciudadanos, ¿no? Elegir al menos corrupto. Qué pena, ¿no? Qué pena. Y que realmente quienes analizamos en serio la situación sabemos que hay
elementos contundentes para señalar que la población tiene razón, ¿no? Casi nadie nos garantiza un cambio en la gestión regional o municipal. Bueno, estamos conversando con dos analistas políticos del país, porque así es como somos nosotros, totalmente plurales. Olvidamos por un momento Lima, que tenemos esa mala manía de concentrar toda la opinión solamente aquí en la capital, cuando creo que es importante conocer al país y hay grandes profesionales. Estamos conversando con Edgar Mancha, analista político de Puno, y con Angélica Musayón, analista política de Chiclayo, y para hacer un breve resumen de lo que estamos comentando. Varias cosas, ¿no es cierto?, en estas elecciones regionales y municipales. Primero, que no hay autoridad, no hay líderes que sean del todo competentes, llamativos y que sí le puedan dar a la gente una idea de lo que van a hacer con cada una de sus regiones, provincias, distritos, ¿no? Hay mucho dinero detrás de esta campaña electoral, menos ideas en realidad, y eso genera pues obviamente una distracción total en el electorado, pero el electorado también es bastante llamativo en el sentido de que no se informa y tampoco es que contrasta, ¿no?, ideas, y no exige más de quienes pretenden ser sus autoridades. Tanto así es que algunas ex autoridades están volviendo a querer serlo. Bueno, estamos ahora con Edgar Mancha porque quedaba justamente, Edgar, tu punto de vista respecto al electorado en la zona sur del país, sobre todo en Puno, ¿no? Se tiene esta idea de que el elector en la zona sur es un elector que busca un cambio radical, que es mucho más exigente, y no sé si esto sea así. Sí, en efecto. En estos últimos días hemos tenido la visita del señor Antauro Humala y ha tenido, pues, caramba, ¿qué tal recepción? Pero yo creo que básicamente es sobre el tema del centralismo y el abandono, sobre todo a la zona sur del país, en estos últimos años. Y el otro aspecto es que también tenemos que ver en el tema de lo que es la cultura política. Yo creo que todavía nos falta apostar bastante, y eso viene por el tema de la educación. Es decir, lo que siempre se reitera, el voto informado. Entonces, ¿qué quiere decir el voto informado? De que la población pues realmente conozca de cerca, a nuestro humilde punto de vista, dos aspectos. Pueblo peruano. Primero, hoja de vida del candidato. Dos, grado de preparación para el cargo. Esos dos aspectos yo creo que el poblador tiene que analizar y evaluar de sus candidatos. Hoja de vida. Está publicado en el portal del Jurado Nacional de Elecciones. Uno puede acceder y pone fulano de tal, hoja de vida. Entonces es bueno conocer, es bueno escudriñar este señor, dónde vive, de qué vive, a qué se dedica, a qué actividad, cuánto gana, a qué se dedica, a qué actividades. Entonces esa hoja de vida nos va a poder permitir decir, pues, ante qué tipo de ciudadano estamos. ¿Qué tal es un ciudadano? Como en algunos casos aquí en la región de Puno se ha detectado, por ejemplo, que hay candidatos que dicen percibir anualmente 18,000 soles. Caramba, eso equivale a 1.500 soles mensuales, que eso es un poquito más del sueldo mínimo. Pero veamos, en la campaña electoral despliegan publicidad, pero por doquier, por miles y miles. Entonces, el poblador debe decir, no, este ciudadano, si dice que gana solo 1.500 soles al mes, pero despliega una publicidad, caramba, millonaria, entonces yo creo que desde ese aspecto el poblador debe descartar. Y el otro tema que dijimos, grado de preparación para el cargo. Claro, con eso no queremos decir que queremos apostar por maestrías, doctorados. No, en eso yo creo que la prensa cumple un rol importantísimo. Exitosa. Discúlpeme el término. La prensa debe desnudar al candidato, es decir, cuál es su grado de preparación para el tema, para el cargo que está postulando. ¿Qué es para usted el gobierno regional? ¿Cuál es la ley orgánica de gobiernos regionales? ¿Qué cosas son proyectos? ¿Qué tiene que hacer el gobierno regional? ¿Qué es administración? ¿Qué es gestión? Entonces, en esa medida, ha habido también aquí en la región de Puno, yo felicito a todos los colectivos que han organizado diferentes, le llaman debates, presentación de candidatos, donde algunos candidatos han optado, supuestamente favoritos, optaron por el silencio, o sea, hacerse el mudo. Recordamos al señor Castañeda en la capital de la República, esa estrategia de hacerse el mudo, no querer participar en los debates, en las presentaciones de candidatos, y le resultó. Pero afortunadamente yo creo que hoy en día la población también dice, pero si este candidato dice ser
supuestamente favorito y despliega cualquier cantidad de publicidad, pero no se presenta, no lo conocemos, no sabemos qué propone, cómo pretende resolver los problemas, entonces yo creo que también debe ser otra manera de descartar a estos candidatos, desde dos puntos de vista, como reitero, hoja de vida y grado de preparación. Y la población también percibe, mi estimado Jesús y Angélica, de que la clase política, pues obviamente está desgastada en nuestro país. Nos falta el tema de la cultura política. Los partidos políticos deben jugar un rol importantísimo. De igual manera, los movimientos regionales. ¿Cuál es? Dos aspectos: generar liderazgos. Dos, generar propuestas y alternativas de desarrollo al ámbito regional y al ámbito nacional. Y esos temas todavía no los vemos desde los partidos políticos, a pesar de que perciben ingentes cantidades de dinero ahora, y estamos viendo en qué invierten, ¿no? En sueldos, en ingresos personales, y realmente no se está haciendo desde ese punto de vista, en formar, en promover liderazgos. Dos, y proponer alternativas de solución. Por eso es que la gente, la población, con muchísima razón dice: no, a mí no me interesa quién gane, a mí no me interesa la política. Sí le debe interesar, pueblo peruano, sí le debe interesar. Alguna vez el filósofo Platón ya lo había dicho, ¿no? El hecho de desentenderse de la política es el ser gobernado por los peores hombres. En esa perspectiva, no olvidemos que la Constitución dice que los gobiernos locales, los gobiernos regionales deben promover el desarrollo local, el desarrollo regional. Y cuando hablamos de la palabra desarrollo, eso tiene que ver con el tema de educación, salud, seguridad. Sí le debe importar a usted, estimado oyente de Radio Exitosa. Y para eso, usted ha tenido suficiente tiempo, ¿no es cierto?, de analizar esos dos aspectos: hoja de vida del candidato y grado de preparación para el cargo al que está postulando mi estimado Jesús. Bien. Quiero agradecerles a ustedes dos por estar esta mañana con nosotros y tener estos puntos de vista que creo que son sustanciales. Coincidimos en todo caso en los problemas que tenemos el norte, el sur, el centro, en realidad todo el Perú. Gracias a Edgar Mancha, analista político de Puno, y a Angélica Musayón, analista política de Chiclayo. Con ustedes vamos a estar a lo largo de la próxima semana analizando cómo es que se va a configurar, ¿no es cierto?, este país, que es realmente extraño, ¿no es cierto?, cuando toma decisiones. Muchos en realidad tendemos a ponernos al filo del abismo de alguna u otra manera, y eso quisiéramos que no fuera así. Solo necesitamos compromiso y, como lo decía Edgar y Angélica, lo que necesitamos es una ciudadanía mucho más informada y mucho más exigente con aquella persona que está tentando un cargo de elección.